Hola a todos, hoy vamos a presentar la disección de cerebelo y piso del cuarto ventrículo realizada por el grupo 6 en el curso de neuroanatomía de la Universidad de la Frontera. Nuestro objetivo general es comparar anatomía de cerebelo y piso de cuarto ventrículo de un bovino con el humano, y nuestros objetivos específicos son aplicar técnicas de disección adecuadamente en estructuras nerviosas, comprender la disposición tridimensional del sistema nervioso, identificar las estructuras que componen el piso del cuarto ventrículo y cerebelo, reconocer las relaciones anatómicas entre el piso del cuarto ventrículo y el cerebelo, igualmente entre el resto de las estructuras asociadas, y reconocer la importancia del trabajo en equipo para poder lograr los objetivos de manera óptima. Los materiales utilizados fueron pinzas de disección, cabeza de vaca, caja plástica, formalina al 10%, guantes de látex, bisturí, serrucho, galletero, formón, martillo, tijera, alicate, cortacartón, toalla de papel, bolsa para desechos, cámara fotográfica y cámara de video. Para realizar la disección del cerebelo y piso del cuarto ventrículo, se utilizó la cabeza de una vaquilla, ya que presenta un origen filogenético similar al de un humano. En primer lugar, se fijó la cabeza del animal en formalina al 10% por 2 semanas. La solución de formalina se obtuvo mezclando 2 litros de formalina comercial en 18 litros de agua potable. Transcurridas las 2 semanas de fijación, se procedió a limpiar la superficie de la cabeza retirando pelaje, tejido adiposo, tejido muscular y fascias con bisturí, tijeras quirúrgicas y pinzas punta roma, con el fin de despejar el área donde se realizaron los cortes en el cráneo y acceder al encéfalo. Los cortes de hueso fueron realizados con galletero, formón y martillo. Para realizar los primeros cortes se tomó en consideración las características óseas del cráneo de la vaca y cómo se proyecta el encéfalo dentro de este para evitar dañar las estructuras nerviosas. En primer lugar, se realizaron 3 cortes en el hueso frontal y parte del occipital para retirar la calota, accediendo al seno frontal. Luego se realizaron 2 cortes en el hueso occipital en paralelo a los cóndilos occipitales, para despejar completamente la zona más posterior del cráneo. De esta manera se extrajo la pared superior del gran seno frontal. Para despejar el encéfalo se retiraron con la ayuda de un galletero y marcas guías en el hueso, que permiten utilizar formón, martillo y alicate con mayor precisión para poder retirar cuidadosamente el hueso sin dañar el encéfalo. Sin el hueso frontal se logra apreciar el cerebro cubierto por dura madre que lo protege. Finalmente, para disminuir el peso de la muestra y optimizar su fijación, se cortaron transversalmente los huesos nasales, maxilares y la mandíbula de la vaca utilizando un serrucho. En este corte transversal se puede observar claramente el seno maxilar, el palatino, el cartílago nasal, la cavidad nasal, el vómer, entre otras estructuras. El hecho de que los senos paranasales se encuentren abiertos permite que la formalina penetre más fácilmente en las estructuras nerviosas. En esta ocasión se utilizó galletero para hacer marcas en el hueso que circunda el cerebro y luego, con la ayuda de formón, martillo y alicates de corte, se fue retirando la totalidad de la estructura ósea, logrando la completa extracción del sistema nervioso suprasegmentario del bovino. La muestra estaba rodeada de las meninges y sangre coagulada. El encéfalo se extrae con sus meninges desde la cavidad craneana. Una vez afuera se procede a retirar las meninges con la ayuda de pinzas y tijeras. Después de esto se extrajo la tienda del cerebelo, donde tuvimos una visión completa de cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Sin embargo, se observaba el tronco cubierto de sangre coagulada y arterias, las cuales deben ser retiradas utilizando pinzas. De esta manera se obtiene una preparación limpia, lo cual permite apreciar los rasgos anatómicos de estas estructuras, para poder luego realizar cortes precisamente. Los primeros cortes realizados fueron para separar el cerebro del cerebelo y tronco encefálico, el cual después también separamos para un mejor estudio. Para apreciar las partes del cerebelo se realizaron 2 cortes, uno transversal para ver el árbol de la vida y otro horizontal para observar los núcleos cerebelosos. En tanto, con el tronco se procedió a limpiarlo. En cuanto a los resultados, tenemos que el cerebelo pertenece al sistema suprasegmentario. Se ubica en la región posterior del encéfalo, localizado detrás del cuarto ventrículo y tiene una función predominantemente motora. Forma parte fundamental del sistema extrapiramidal al controlar y coordinar los movimientos involuntarios. Para analizar la morfología del cerebelo, distinguimos entre estructura externa e interna. En la configuración externa, tenemos en esta imagen con el número 1 el culmen, con el número 2 el declive, con el número 3 el folium,
en el número 4 el túber, en el número 5 la pirámide, en el número 6 el lóbulo semilunar superior, en el número 7 el lóbulo semilunar inferior y en el número 8 la fisura horizontal. En esta otra imagen podemos ver con el lóbulo número 1 el lóbulo central, con el número 2 el culmen, con el número 3 el declive, con el número 4 el folium. Y luego en esta otra imagen podemos ver con el número 1 el lóbulo central, el número 2 el ala, número 3 língula, número 4 úvula, número 5 pedúnculo cerebelar medio, el número 6 el pedúnculo cerebelar superior y el número 7 el pedúnculo cerebelar inferior. Al analizar la configuración interna del cerebelo, es posible distinguir sustancia gris y sustancia blanca. La corteza cerebelosa es una capa superficial de sustancia gris, que se encuentra muy plegada formando los lobulillos, las láminas y laminillas. Las laminillas tienen un centro de sustancia blanca, por lo que el corte sagital aparece como es el llamado árbol vitae. Sus funciones son regular, controlar y modular el funcionamiento del impulso motor. En esta imagen podemos ver con el número 1 la língula, con el número 2 el lóbulo central, con el número 3 el culmen, con el número 4 el declive, con el número 5 el folium, con el número 6 el túber, con el número 7 la pirámide, con el número 8 la úvula, con el número 9 el nódulo y con el número 10 la fisura prima. En la estructura interna cerebelar se encuentra el cuerpo medular del cerebelo, constituido por sustancia blanca y formaciones de sustancia gris central que reciben el nombre de núcleos cerebelosos. Los núcleos cerebelares en animales son 3, y de medial lateral reciben el nombre de núcleos fastigial, interpósito y dentado. En este corte sagital es posible visualizar los núcleos cerebelares. Con el número 1, el núcleo fastigial, que se encuentra a nivel del vermis y recibe fibras del arquicerebelo, se relaciona con funciones de equilibrio. Con el número 2 está el núcleo interpósito, que es la suma de los núcleos globoso y emboliforme en el humano. Recibe fibras paleocerebelares. Por último, con el número 3, y en ubicación lateral se encuentra el núcleo dentado. Es el núcleo de mayor tamaño y de morfología irregular. Tiene relación con el neocerebelo. Entre el cerebelo y la cara posterior del tronco encefálico a nivel de puente y bulbo, se encuentra una de las cavidades del sistema nervioso central que pertenece al sistema ventricular, encargado de producir líquido cerebroespinal. Este espacio recibe el nombre de cuarto ventrículo y se caracteriza por tener un piso y un techo. En esta oportunidad nos centraremos en identificar y caracterizar el piso. El piso del cuarto ventrículo corresponde a la mitad inferior de la cara posterior del puente y mitad superior de la cara posterior del bulbo. Esta fosa romboidal o piso se divide en una mitad superior y una inferior, separadas por una zona intermedia donde se observan estrías medulares que corresponden a fibras cocleares, que se extienden desde el núcleo arqueado del bulbo al cerebelo. En esta imagen podemos ver con el número 1 el surco mediano posterior, con el número 2 la eminencia medial, con el número 3 el colículo facial, con el número 4 el pedúnculo cerebelar medio, con el número 5 el locus ceruleus, con el número 6 la fobia superior, con el número 7 el área vestibular, con el número 8 la fobia inferior, con el número 9 el trígono del hipogloso, con el número 10 el trígono del vago, con el número 11 el fascículo separans, con el número 12 el área postrema, con el número 13 las tenias del cuarto ventrículo y con el número 14 el óvex. Ahora realizaremos el análisis comparativo de la anatomía de cerebelo y piso del cuarto ventrículo de un bovino con la de un humano. Durante el desarrollo de la disección y a partir de los conocimientos adquiridos en la asignatura, se puede observar que el encéfalo es relativamente más pequeño en el bovino que en el humano. Esto lo podemos asegurar al comparar los pesos de ambos cerebelos, ya que el del bovino tiene un peso aproximado de 37,5 gramos. En cambio, el del humano tiene un peso aproximado de 150 a 180 gramos. También podemos ver diferencias en el ancho del cerebelo. Tenemos 66 milímetros en el bovino y 237 milímetros en los seres humanos, por lo que estas variaciones se ven reflejadas en la superficie de esta estructura. El cerebelo humano tiene una superficie mucho mayor que la de un bovino. Estas diferencias de tamaño
revela el nivel evolutivo en el que se encuentran ambas especies. En cuanto a la anatomía del cerebelo, ambos son bastante similares, pero aún así se pueden notar algunas diferencias, como por ejemplo que el cerebelo del bovino es mucho más complejo porque presenta más irregularidades y repliegues en sus caras superior e inferior, lo que aumenta la dificultad para distinguir con claridad sus lóbulos y fisuras, a diferencia del humano, que tiene una superficie más plana y con presencia de surcos de dirección predominantemente transversal, que forman las finas láminas denominadas hojas del cerebelo. También se puede mencionar que el vérmice bovino no es tan prominente como el del humano, al igual que los lóbulos. Esto se debe a las diferencias de tamaño que presentan ambas estructuras. Al realizar un corte horizontal del cerebelo, se observan los núcleos y en la muestra se pueden ver 3 de ellos: el núcleo fastigial, interpósito y dentado. En cambio, el humano presenta 4 núcleos: fastigial, dentado, globoso y emboliforme, ya que estos últimos 2 no se encuentran fusionados para originar el núcleo interpósito. Al realizar un corte sagital, es decir, a lo largo del vermis, en ambos cerebelos es posible distinguir de forma clara el árbol de la vida o árbol vitae. Por otra parte, al analizar el piso del cuarto ventrículo, se pueden observar que existen grandes similitudes entre ambas especies. Podemos mencionar rasgos comunes como el surco mediano posterior, la eminencia medial, el colículo facial, los pedúnculos cerebelares, el área vestibular, los trígonos del hipoglosio del vago, la fobia superior e inferior, el óvex, entre otros. La explicación de estas semejanzas tiene que ver con el origen filogenético del hombre y la vaca. Ambos pertenecen a la misma clase taxonómica, los mamíferos. Esto permite reconocer caracteres primitivos que se han conservado desde un ancestro evolutivo común. Cabe preguntarse por qué algunas estructuras se conservan tan similares y otras presentan grandes diferencias. Esto tiene que ver con la función que cumple cada estructura. En general, la morfología del tronco encefálico se ha mantenido constante para todos los mamíferos, y con ello sus funciones básicas, como son el control de la respiración, regulación del ritmo cardíaco y ser ruta de comunicación entre centros segmentarios y suprasegmentarios. Igualmente el cuarto ventrículo, que tanto en el hombre como en los bovinos posee plexo coroideo para la producción del líquido cerebroespinal. El caso del cerebelo es distinto porque el hombre ha desarrollado habilidades específicas de su especie asociadas a su comportamiento, como es, por ejemplo, un gran desarrollo de la motricidad fina, lo cual es controlado por el cerebelo. Esto se relaciona con un mayor desarrollo del neocerebelo, asociado al declive, folium y el tuber. Después de realizar la disección, pudimos observar claramente la diferencia en el desarrollo del cerebelo que existe debido a la distinta ubicación en la escala evolutiva que tenemos los humanos con los bovinos. También corroboramos que la anatomía del piso del cuarto ventrículo es muy similar en ambas especies debido a que poseemos un ancestro común. Por otro lado, logramos apreciar lo importante que es el trabajo en equipo y también que una de las mejores formas de aprender es cuando podemos nosotros mismos obtener el conocimiento.